En estas últimas 2 décadas, Agifes ha cambiado a mejor. A mejor quiero decir porque cuando yo inicio mi andadura en Agifes, pues en el año 80 y tantos que se cierran los manicomios, hay un problema sanitario, social, de todo tipo, y se crea la asociación reivindicativa en los derechos y las necesidades públicas. Se ha ido configurando en una serie de apoyos y servicios y sobre todo en la sociedad se ha ido mentalizando de que son necesarios y se ha mejorado en ese sentido. El papel que nosotros desarrollamos en la sociedad guipuzcoana es, sobre todo, apoyar a las personas con problemas de salud mental y, sobre todo, a las familias. Yo insisto en lo de las familias porque dentro de la Junta Directiva, lo que somos voluntariado, hay padres, madres, hermanos, la familia es vital. Yo entré en la Junta porque era una persona que tenía relaciones con los estamentos públicos y tal, y necesitaban voluntarios que tirara del carro para ayudar a crear los servicios que teníamos. Y nunca imaginé que hubiese estado tanto tiempo, pero bueno, las circunstancias me han llevado ahí. Siempre me ha gustado ayudar a las personas. Tenía un hijo en su momento, quería colaborar y aportar lo que yo sabía y podía dentro de la gestión y las ayudas con las instituciones. En absoluto pensaba que iba a estar 22 años de presidente. 22 años tienen muchos momentos importantes, ¿no? El tema de la inauguración del local que tenemos actualmente en Donosti, los servicios que han en Eibar, los pisos que se han hecho en Bidasoa, el tema de comarcas. Para mí es importante que ampliemos y demos servicios en todo Guipúzcoa. Entre los premios que hemos recibido, para mí de los más importantes es el 2023, la medalla al mérito ciudadano que nos da el Ayuntamiento de Donosti y que para Agifes es importantísimo porque es un reconocimiento a su labor. Bueno, y por supuesto los trabajadores, las personas que día a día aportan su saber, lo están haciendo con un nivel de profesionalidad y de generosidad. Quiero darles las gracias a todos porque es importantísimo para Agifes su valía. Los retos que tiene Agifes son que la ciencia vaya mejorando y que de alguna forma vayan aportándose soluciones de tipo sanitario, pero sobre todo diría yo que siga mejorando el tema humano. La relación con las personas es importantísimo y es la base de Agifes. El acompañamiento y el seguimiento y el entendimiento de las personas es básico para mejorar la salud mental.